puente del troll. Para la tarde del 21 de noviembre de 1846 ya había vuelto a nevar en las montañas por casi una semana completa. Fue en ese momento que Franklin Graves, el patriarca de la familia Graves, el padre de Sarah, comenzó a idear un nuevo plan. Según su liderazgo, volverían a intentar cruzar la cima del paso, donde la expedición Donner se había quedado atrapada cerca del lago Truckee. Su plan implicaba que Stanton, el guía oficial de la expedición, Luis y Salvador, los dos indios Miwok que lo acompañaban, fueran a la vanguardia abriendo camino con 6 mulas que serían donadas por las otras familias para ir pudiendo marcar el camino hacia la cima y abrir el camino hacia los otros viajeros. Efectivamente, Stanton, Luis y Salvador lograron llegar cerca de la cima, donde acamparon la primera noche, la noche del 22 de noviembre. La mañana siguiente, un par de mulas que habían sido donadas por William Eddy, quien también iba en esta expedición, o quien iba detrás de la vanguardia de esta expedición, comenzaron a desfallecer o a flaquear y decidieron abandonarlas. Pero Stanton, el guía, no estaba de acuerdo. No podían permitirse dejar animales que en una emergencia incluso podrían convertirse en una fuente de alimento. Stanton se negó a continuar el camino hasta que las mulas se repusieran y obligó a Luis y Salvador, los dos indios Miwok, a avanzar solos hacia la cima del paso. El 23 de noviembre, Patrick Breen escribió lo siguiente en su diario con respecto a este primer intento de traer un poco de esperanza al grupo. La expedición que iba a cruzar las montañas ha regresado luego de un intento fallido. El 24 de noviembre, es decir, el día de Acción de Gracias, nuevamente comenzó a nevar. Los miembros del campamento del lago Truckee, desahuciados, decepcionados por este hecho, se refugiaron dentro de sus cabañas y se quedaron dentro de las cabañas por algunos días. Casi nadie se fijó que muchos de los animales restantes del campamento estaban muriendo o se escaparían aterrados durante esta ventisca. Al parar la nevada una semana después, los miembros emergieron de sus cabañas a tener que sopesar el hecho de que la mayoría de los animales vivos, que eran su única fuente de comida, habían muerto casi una semana atrás durante los primeros días de esta nevada. Bienvenidos a este episodio 6 de Bajo el Puente del Troll. Estamos ya, podríamos decir, más allá de la mitad de esta temporada. Una temporada que sí será larga, serán, me parece, yo creo que unos 10 episodios, pero que tratará de ser lo más exhaustiva con este caso que me ha resultado muy interesante y que por sus comentarios me percato que también ha sido muy bien recibida. Este episodio 6 de la temporada 16, Las Estrellas Indiferentes, se titula Caída sin descenso y es un episodio donde hablaremos principalmente de hambre y frío. ¿Por qué? Bueno, porque el hambre es una de las urgencias humanas, diría yo, más violentas. Cuando experimentamos hambre, estamos experimentando una sensación, una alerta de nuestro cuerpo, que es una alerta de una amenaza hacia nuestra supervivencia. Poco a poco, el hambre, que es esta alerta terrible de nuestro estómago, nuestro cerebro, comienza a afectar nuestro juicio, nuestras emociones y eventualmente, si pasamos demasiado tiempo con hambre y deshidratados, nuestra funcionalidad.
El cuerpo humano necesita más o menos unos 200 gramos de glucosa diaria para mantenerse en buen funcionamiento. Nuestros órganos internos dependen de un consumo constante de glucosa. Esto no significa que tenemos que consumir 200 gramos diarios de Nutella. Por favor, no lo hagan, particularmente no de Nutella, que es uno de los alimentos más peligrosos en cuanto a altos picos de glucosa. Esto significa que constantemente tenemos que tener algunos alimentos que ya contienen glucosa, y hay muchísimas cosas que contienen glucosa: la leche, la fruta. No necesitamos consumir azúcar procesada. Pero si no consumimos ninguno de estos alimentos que tiene un cierto porcentaje de glucosa, entonces nos empezamos a sentir primero incómodos, después irritables, y después de algunos días de hambre podemos llegar a incluso brotes psicóticos o brotes violentos. Apenas 24 horas después de no haber recibido glucosa, el estómago humano comienza a secretar una hormona que se llama grelina. La grelina es esa alerta que le dice a nuestro cerebro: necesitamos comida ya. Y es esa misma hormona la que causa estos retortijones, este dolor estomacal cuando tenemos muchísima hambre. Esto obliga a nuestro cerebro a ponerse en un estado de alerta. Pero la grelina también tiene otra función, una función que recientemente ha sido muy sonada por su uso en dietas, de alguna manera, o por sus cambios en dietas. La grelina es una hormona que le pide a nuestro cuerpo entrar en un estado de emergencia y comenzar a almacenar más grasa abdominal. En otras palabras, cuanta más hambre tenemos, más grasa busca almacenar nuestro cuerpo, hasta que eventualmente ya no puede almacenar más. Entonces es por eso que muchas dietas modernas han cambiado su función de solo 3 comidas a 5 o 6 comidas más pequeñas diarias, para que el estómago nunca sienta hambre y la grelina nunca active este estado de alerta y no sintamos, o nuestro cuerpo no sienta, que debe almacenar más grasa de la necesaria. Ahora, cuando el cuerpo pasa varios días sin recibir suficiente alimento y varios días secretando grelina, esta hormona se acaba. La grelina baja en nuestro sistema, la alerta desaparece de nuestro cerebro, y como ya no hay alerta, nuestro cerebro empieza a consumir toda la reserva de grasa corporal que tiene en la parte abdominal, o en las piernas, o en los glúteos, o donde esté acumulada la grasa. Y básicamente comenzamos a comernos, podríamos decir, canibalizarnos a nosotros mismos, hasta quedarnos sin reservas de grasa. En 1945, supongo que a razón de la guerra, la Universidad de Minnesota realizó un estudio con muchos voluntarios jóvenes. Este estudio fue muy extenso y muy profundo, duró casi un año. Durante un año, todos los participantes del estudio iban a tener sus porciones de comida cada vez más reducidas. Iban a comenzar unos meses comiendo normal, después una reducción calórica promedio, luego una reducción calórica más severa, y así hasta que cerca del invierno quedaran en un estado de consumo mínimo de aporte calórico. En los periodos más rudos, al final o cerca del final del experimento, los estudiados, las personas que formaban parte de este estudio, los participantes, se volvieron más susceptibles a marearse y a desmayarse. Esto es comprensible. También se volvieron más friolentos, incluso durante los meses del verano. Antes de pasar a climas más fríos, la mayoría de los miembros estaban temblorosos, o estaban todo el día con suéter, o cargaban una cobija, porque su metabolismo no les daba suficiente para mantenerse a temperatura nuclear, 36.5 grados. Los metabolismos de los participantes también se desaceleraron, sus corazones se achicaron, las paredes de sus corazones se hicieron menos resistentes. Como todo músculo del cuerpo, si no hay un alto consumo de proteína, los músculos se adelgazan, y esto no es solo simplemente tener brazos delgaditos. El corazón es un músculo, y si las paredes del corazón se adelgazan, esto pone en riesgo nuestra vida. La capacidad pulmonar de estas personas también bajó considerablemente. Cuando los voluntarios de este experimento de la Universidad de Minnesota en 1945 sí comían,
se volvieron particularmente recelosos con la comida, comían separados de otras personas, miraban feo a personas que los veían comer, acaparaban o guardaban comida y comenzaron a comer comida que antes odiaban con cierto gusto, podríamos decir, o con cierta desesperación, a lo mejor. También la mayoría de los participantes comenzó a sobresalar la comida como una forma de mantener de alguna manera un aporte calórico más elevado o de mantener más líquido en el cuerpo. El cuerpo humano no solo depende de glucosa, no solo somos azúcar. No, también somos grasa. A pesar de lo que digan muchas dietas modernas, el ser humano no puede procesar aminoácidos sin grasa. Necesitamos un consumo mínimo de grasa diaria, cerca de 20 gramos más o menos diarios, para procesar suficientes aminoácidos en la proteína. En otras palabras, podríamos estar comiendo solo carne todo el día, pero si esa carne fuera totalmente magra, que casi ninguna carne lo es, no tendríamos suficiente grasa para que nuestro cuerpo pudiera procesar la misma carne que estamos comiendo, cosa que es curioso. Debemos comer un poco de grasa al día. Grasa no significa dejarle todo el gordo al bistec y comer todos los días carne roja, no. Pero la grasa no es mala. La grasa vegetal, la grasa del aguacate, la grasa de las semillas es particularmente buena. La grasa de girasol, la grasa de la canola, todas estas opciones alternativas a la grasa animal que nos venden para cocinar son un poco más saludables de alguna manera, pero efectivamente las necesitamos. La mayoría de la grasa que consumimos en nuestra dieta diaria proviene de otros alimentos, es decir, consumimos carne y esa carne tiene también grasa, ¿sí? Entonces la misma carne de alguna manera se sustenta a sí misma. Pero los doners habían empezado a perder no solo sus reservas de grasa personal, es decir, ya habían pasado suficientes días con hambre como para que sus niveles de grelina bajaran en la sangre y su cuerpo ya hubiera comenzado a consumirse a sí mismo. Más allá, estaban sobreviviendo de lo que llamamos bife de pobre. Esto ya lo hemos mencionado, carne de buey desnutrido. Básicamente estaban comiendo piel y pellejo y muy poco músculo. Y los animales de los que se estaban alimentando estaban desnutridos a su vez, ya no tenían grasa. Entonces la poca carne que todavía estaban comiendo los miembros de la expedición Donner no tenía la suficiente grasa como para mantenerlos. Mucho menos en un clima frío. Frío y hambre para la expedición Donner se convirtieron en fuerzas intercambiables. Muchas veces cuando creyeron estar muriendo de hambre, en realidad se estaban muriendo de frío. Pero el frío también exacerba el hambre. ¿Por qué? Porque mientras más frío un clima, más energía necesita nuestra biología para mantener nuestra temperatura nuclear. En otras palabras, si nuestra temperatura del núcleo de cerca de los órganos y el corazón baja demasiado abajo de los 36.5 grados normales, entonces igual nos vamos a morir. Y no nos vamos a morir de hambre, pero es la falta de alimento lo que va a exacerbar el efecto del frío. Es la temperatura lo que nos va a matar, pero es la falta de alimento lo que va a causar la baja y la falta de una regulación interna de temperatura. A veces, los miembros de la expedición Donner intentaban pescar, pero el frío también se convirtió en un enemigo en este sentido. Había una capa tan gruesa de hielo que ni siquiera con palos y fuego y hacha lograban derretir o romper por completo la capa de hielo. Y a veces también el lago estaba tan helado que solo veían 1 o 2 pequeños peces pasar por debajo del hielo. Así que eventualmente dejaron de intentar pescar en el lago Truckee, que había sido una idea inicial. Conforme la salud de la expedición Donner se iba deteriorando, los miembros de la expedición comenzaron a pasar cada vez más tiempo en el interior de las cabañas. Cada vez querían salir menos, lo que implicaba que cada vez cazaban menos, o pescaban menos, o buscaban menos alimento, lo que significaba que cada vez estaban más desnutridos, lo que significaba que cada vez tenían menos energía para salir y estaban encerrados en un ciclo vicioso que además comenzó a afectar su higiene. Según los relatos de varios sobrevivientes de este hecho,
los interiores de las cabañas de pino en las que vivían la mayoría de las personas eran ambientes fétidos, que olían a humo, a olla requemada, a sudor, a sangre, a desechos humanos, a pies, animales muertos, a heridas putrefactas. Los miembros de la expedición, que a veces intentaban sí salir a cazar, no tenían la energía para hacerlo por mucho tiempo y por lo general terminaban regresando a las pocas horas con los pies ennegrecidos por el frío, con las manos temblorosas, con mucha más hambre de la que habían salido antes. Ese es el factor de la regla 22, como la llaman los americanos. Si necesitas gastar más energía de la que requieres para poder conseguir más energía para salir a cazar, entonces debes de salir a cazar o debes de quedarte quieto. Ese es el problema. Si te vas a deshidratar más tratando de conseguir agua que quedándote quieto, entonces deberías tratar de conseguir agua o deberías por un par de días quedarte quieto. Este tipo de situaciones comienzan a ser fundamentales en casos de supervivencia. Como ya hablamos antes, ha habido ciertas personas que han estado en casos de supervivencia que no han sobrevivido porque justo lo que debieron hacer fue lo opuesto a lo que decidieron que era lo ideal. Al centro de todas estas cabañas fétidas y apestosas estaban, por supuesto, las ollas holandesas que ya mencionamos, que servían como centro de cocina, como calefactor de las cabañas, pero que también cocinaban la poca comida que estas familias pudieran tener. Y pues todos trataban de mantenerse cerca de este fuego. Así que también imaginen 10 personas dentro de una cabaña, todas en torno a un fuego, con el olor de la leña, pero también con el olor de sus cuerpos humanos. La sal era un gran preservador de alimentos para los miembros de la expedición Donner. La sal también es un mineral que nosotros necesitamos para mantenernos hidratados. Es por eso que todas estas bebidas energéticas o bebidas deportivas, podríamos decir, las bebidas no son deportistas, no juegan ellas a los deportes, pero las bebidas deportivas tienen sales minerales y tienen todo este tipo de cuestiones que sirven para que el cuerpo se mantenga hidratado. No sobra decir que también la sal, que llevaban en grandes cantidades, comenzó a acabarse dentro del campamento de los Donner. Mientras más días pasaban nevando y menos energía tenían, iban también quedándose sin leña. La leña mojada en invierno, la leña húmeda, arde poco, arde con mucho humo o no arde. Si ustedes alguna vez han estado en una situación en la cual han tenido que encender leña húmeda, les confieso que es una de las cosas más difíciles que van a tener que hacer en una situación de campamento o supervivencia. Si de por sí hacer fuego es complicado cuando no tienes las herramientas correctas, hacer fuego con leña húmeda era un verdadero problema. Por lo tanto, como no tenían suficiente leña, los interiores de las cabañas comenzaron a volverse cada vez más fríos. Y la gente comenzó a quedarse helada dentro de sus propias cabañas. Pero además tenían un serio problema de piojos. Los piojos estaban proliferando entre sus sábanas, en sus abrigos, en su ropa. Y entonces a veces la decisión era: ¿quieres ponerte el abrigo que está lleno de piojos y te va a matar de comezón y te va a llenar el cuerpo de roncha? ¿O quieres quitarte el abrigo a sabiendas de que no va a encender la leña y probablemente estar dentro de una cabaña llena de gente y aún así sentir que te estás congelando? Algunos de los sobrevivientes de la familia Graves describen que también, por cuestiones de frío, muy rara vez salían a orinar o a defecar afuera, que era lo que normalmente hubieran hecho estas personas. Pero dado que estamos en una situación donde el invierno se estaba volviendo más crudo y cada vez nevaba por más días a la vez, y esta gente estaba más congelada, no querían salir a orinar, mucho menos querían salir a bajarse los pantalones y a defecar en medio de una ventisca. Así que lo hacían dentro de basinicas y ollas y platos y cubetas,
adentro de las cabañas. Y cuando tienes a 10, 12 personas viviendo en la misma cabaña y todo mundo hace sus necesidades dentro de la cabaña, pues según algunos de los Graves que sobrevivieron a estos eventos, las cabañas olían todo el tiempo a desechos humanos y el vapor de estos desechos era algo que se impregnaba en sus narices y que los hacía sentir que poco a poco se estaban muriendo en su propia porquería. Bajo el puente del troll. William Eddy salía todos los días de su cabaña con la esperanza de no morir de frío, tratando de cazar algo para que sus 2 hijos pequeños y su esposa no se murieran de hambre. Ocasionalmente, William Eddy cazaba un par de ardillas, pero rara vez lo lograba porque tenía que volver revolcándose de dolor, a orinar sangre y a acostarse, porque sus riñones estaban tan desatendidos que los tenía infestados de cálculos renales. Les recuerdo de hace un par de episodios que George Donner, uno de los líderes de esta expedición, se había rebanado la palma de la mano con un cincel mientras estaba tratando de reparar el eje de una de sus carretas. A estas alturas, en noviembre, su mano cortada estaba tan infectada y tan hinchada que muy pronto iba a necesitar una amputación. Una amputación que nadie en el campamento sabía hacer. Y una amputación que si no llegaba iba a matar con su infección a este hombre. Los hombres solteros que viajaban sin carretas, sin dinero, sin familias, sin mucho material para construir cabañas, se habían ido a acampar cerca de donde estaba la cabaña de los Donner, porque los Donner pues, eran los más adinerados de esta expedición, recordemos, y a veces necesitaban ayuda y a veces pagaban por esa ayuda, y estos hombres de alguna manera buscaban un poco de comida o un poco de agua o de a lo mejor calor por medio de hacerle favores, digamos, a los Donner. Estos hombres estaban situados junto con los Donner, ya lo dijimos, a unos 10 kilómetros de donde se encontraban los Graves, en la base de la montaña, un poco más cerca del lago Truckee. Esos hombres solteros, que ya no tenían básicamente nada de alimento, nada de recursos, lo que estaban haciendo era comenzar a cortar sus propias pieles de búfalo. Las mismas pieles que los estaban salvando de morir congelados durante las noches, las cortaban a tiras y ponían a hervir las tiras para podérselas comer después de un rato y beberse el agua de estas tiras de piel de búfalo. La piel de los animales es alta en colágeno. Al hervirla, suelta como una especie de melaza, deja un agua como lechosa que no sabe a nada o no sabe al menos bien, pero que tiene ciertas propiedades nutrimentales que hacen que puedas sobrevivir en una situación desesperada, pero no vas a comer ni bien ni te vas a sentir lleno con lo que estés comiendo. Toda esta situación del hambre nos lleva a hacer una reflexión sobre el ayuno. La mayoría de las religiones establecidas tienen algún tipo de ayuno voluntario, pero yo me atrevo a decir que los ayunos espirituales, en definitiva, son un lujo del alma. ¿Por qué? Porque durante un ayuno voluntario, una persona puede pasar hasta un mes sin comida. Recordemos que esta gente de la expedición Donner llevaba apenas algunos días sin comida, quizá una semana sin comida, a estas alturas todavía en nuestra historia. Y ya sentían que se estaban muriendo, pero de nuevo, no era el hambre directamente lo que nos estaba matando, eran las condiciones del hambre, mezcladas con el frío y mezcladas con otras circunstancias. Por ejemplo, una persona que ayuna por gusto o por alguna convicción religiosa o por alguna especie de dieta exótica, ayuna en calma
en su casa, en pants, sentada a ratitos bajo el sol en su patio o en su cochera, en un estado de presunta meditación y tranquilidad. Pero esas personas que escogen ayunar no combinan su ayuno con el hecho de tener que salir a cazar durante 5 o 6 kilómetros a pie para ver si te encuentras una ardilla en medio de una ventisca que hace una clara amenaza hacia tu temperatura corporal. Esto, recordemos, en uno de los inviernos más crudos de la historia de los Estados Unidos, que fue el invierno de 1846. En 1981, estamos hablando aquí de ya un tiempo más moderno, en el 1981 se registró uno de los ayunos voluntarios más largos de todos los tiempos. Uno de los voluntarios más largos, pero también no de los religiosos más largos. Este ayuno fue un ayuno con motivo, podríamos decir, porque fue el ayuno que realizó Bobby Sands. Bobby Sands era un miembro del Ejército Revolucionario Irlandés. Tenía 27 años de edad y Bobby Sands sobrevivió 66 días sin comer. Fue una huelga de hambre. A la par de decir que Bobby Sands murió de desnutrición en una agonía absoluta, hay que decir también que su huelga de hambre se considera heroica porque en verdad generó cambios radicales en la política de Irlanda. 3 semanas después de que Bobby Sands murió de hambre, Irlanda cambió muchas de sus políticas fuertes y religiosas con respecto a su situación de aquel entonces. Ahora, Bobby Sands no es la persona que más tiempo ha sobrevivido un ayuno. Se considera uno de los ayunos más largos y uno de los más significativos, sí, pero no el más largo. El récord del ayuno más largo en la historia lo tiene un hombre, cuyo nombre, por cierto, no pude encontrar, que sobrevivió 382 días de ayuno. Esto es poco más de un año. Ahora, ayuno con comillas. Este hombre hizo un ayuno asistido por agua, suplementos en pastillas de potasio, suplementos de sodio, para no perder por completo el uso de su musculatura ni deshidratarse. Y hay que especificar, este hombre pesaba 206 kilos cuando inició su ayuno. Su cuerpo tuvo meses, todos los meses iniciales del ayuno, para canibalizarse a sí mismo y consumir esta enorme cantidad de grasa que el hombre tenía dentro de su cuerpo para no morirse. Así que si un ayuno se hace en tranquilidad, en un clima templado, con preparación y con un peso previo elevado, con suplementos, con suficiente agua, en condiciones controladas, un ayuno no es mortal. Definitivamente los Donner no estaban en condiciones controladas. Veamos la matemática detrás de qué era lo que estaba pasando con sus cuerpos, que es muy interesante, al menos para mí. Un ser humano promedio consume calorías por el simple hecho de respirar. El acto de respirar, de que nuestro corazón lata, de que nuestros órganos internos estén haciendo su trabajo, nuestro hígado está haciendo su chamba, nuestros riñones están haciendo su chamba, están filtrando, están funcionando como la fábrica química del cuerpo, nuestro sistema endocrino está secretando hormonas, todo está haciendo un trabajo. El simple hecho de estar despiertos y respirando implica un consumo metabólico. Basta usar una simple calculadora metabólica que se puede encontrar en internet para hacer un cálculo del mínimo de lo que una persona necesita consumir para sobrevivir. Afortunadamente para mí, Daniel James Brown, el autor del libro original de Las Estrellas Indiferentes, ya hizo este proceso que yo tenía toda la intención de hacer, pero él hizo un trabajo muy interesante aquí. Daniel James Brown calcula que Sarah Graves, quien podríamos decir es de alguna manera una de las protagonistas de nuestra historia, pesaba 73 kilos el día que comenzó a ser una víctima del hambre en las montañas. Podríamos decir el día que se dio cuenta que se había quedado varada en las montañas con su familia. 73 kilos. Esto en una calculadora metabólica se traduce a 1612 calorías diarias necesarias solo para estar despierto. Solo para estar respirando, sentado, sin hacer nada, viendo la tele, que no tenían tele,
viendo el fuego arder, sin hacer nada, sin moverse, sin lavar, sin bañarse, sin salir a cazar. 1612 calorías. Eso es lo mínimo que necesitas para no morirte en un día. Bueno, una persona activa como era Sara, que sí tenía que salir y cuidar a sus hermanos y ayudar a su madre y hacer zapatos de nieve y salir con la expedición y caminar por kilómetros, duplica este consumo calórico. Se estima que Sara estaba consumiendo 3063 calorías diarias para poder llevar a cabo el mínimo de sus actividades y que su cuerpo siguiera funcional. 3063 calorías es más o menos el equivalente a comerse como 5 hamburguesas de McDonald's chiquitas, sencillitas, ¿no? Una carne, 2 panes, un jitomatito, un poco de azúcar, catsup, lo que le pongan. Cuando digo azúcar me refiero a la catsup, que es prácticamente azúcar. Entonces, 5 hamburguesas diarias. Ahora, Sara Graves definitivamente no tenía 5 hamburguesas diarias a su disposición. Quizá ni siquiera 1 o 2. Sara Graves además era una persona activa y muy probablemente su padre y algunos de sus hermanos fueran personas activas, personas que montaban a caballo, que cazaban, que levantaban peso, que cortaban leña con un hacha, lo que implica que tenían un poco más de masa muscular que una persona que no realiza este tipo de actividades. Mientras más masa muscular tiene que mantener un metabolismo, más energía necesita dicho cuerpo para mantenerse funcional. Así que frío extremo implica más energía. Hambre extrema implica más energía, más necesidad de grasa, más músculo, más necesidad de energía, más actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Eventualmente, por supuesto, los cuerpos de los miembros de la expedición Donner comenzaron a canibalizarse. Esto que implica no solo que pues se te desaparece toda la grasita del abdomen y te pones bien bueno, no. Esto implica que se te hunden las mejillas, se te botan los pómulos, los ojos se te ven hundidos dentro del cráneo, te adelgazan los dedos y se vuelven más frágiles. Tus costillas quedan expuestas y esto también te vuelve más susceptible a un daño, una ruptura. Tu nivel de calcio en los huesos baja, toda la grasa abdominal, por supuesto, sí se recoge y eventualmente sin glucosa, grasa, proteína, potasio, sal, etc., nos morimos en una desorientación delirante que a menudo nos hace alucinar y sentir que estamos en una situación casi extracorpórea, cosa que lamentablemente, debo decir, le pasará a algunos de los miembros de esta expedición. Y para más desconsuelo de los Donner, no había motivo para que alguien en el mundo los buscara. No era como hoy en día, donde dejas de tener contacto por 4 o 5 horas con tu familia y tu familia tiene medios para preocuparse por ti. No, esta gente iba viajando hacia California y toda la gente que conocían en el mundo estaba allí con ellos, excepto por algunos tíos y abuelos que estaban en otro lado y quienes no pretendían saber de ellos por meses, hasta que les llegara una carta o hasta que llegara alguna comunicación o algún mensajero con cualquier cosa, cualquier noticia. Dado que estaban en el principio del invierno, de lo más crudo del invierno, lo más crudo del invierno todavía estaba por venir, pero estaban comenzando a entrar en esta etapa. Nadie los estaba buscando, nadie los iba a ir a ayudar. La única esperanza que tenían los Donner era que uno de ellos lograra salir de las montañas y le avisara a alguien en un fuerte o en un rancho de su situación para que las ciento y tantas personas que formaban parte de este gremio, de este grupo, de la expedición Donner, sobrevivieran, o por lo menos que algunas lograran sobrevivir. Franklin Graves, quien con George Donner herido y sin Reeds cerca, decidió tomar el rol de patriarca y líder de esta expedición. Líder, podríamos decir, autoritario, no guía. Decidió que como su intento anterior de salir de allí había fallado, cambiaría una variable. Franklin Graves comenzó a fabricar zapatos de nieve. Franklin Graves definitivamente me tilda como un hombre ingenioso. Porque no es fácil de repente decir, esto falló, vamos a buscar una solución funcional e inmediata y vamos a fabricar dicha solución.
Lo que Franklin Graves hizo fue, junto con toda su familia, desenterrar todas las yuntas, todas estas U's gigantes de madera con fierro que se usan en los cuellos de los bueyes para que arrastren las carretas. Todos los bueyes muertos habían dejado por ahí alguna yunta y las habían enterrado. Desenterraron todas estas yuntas y con una cegueta, Franklin Graves y su familia fueron cortando como si fuera una barra de pan, pequeñas tiras de madera, no muy delgadas, en forma de U, aros o semicírculos que pudieran contener en medio un pie. Luego, Franklin Graves aprovechó toda la piel de los bueyes muertos para hacer cuero, cortarlo en tiras y entretejerlo en la yunta o en esta figura de U, haciendo una especie de superficie ancha, y luego tomaban 2 tiras, sus hijas específicamente, y las cosían o las entretejían o las amarraban a la parte superior de estas yuntas para hacer una metedera y poder hacer zapatos de nieve. Esta solución fue fundamental para algunos de los hechos positivos que surgieron en la vida de estas personas, pero tampoco fue suficiente, debemos decir. La primera semana de diciembre, la familia Graves tenía 15 pares de zapatos de nieve fabricados, lo que significaba que por lo menos 15 personas podían salir y tratar de traer un poco de ayuda. El mismo día que Franklin Graves anunció que tenían una nueva esperanza para su grupo, murió de frío a las afueras de una de las cabañas August Spitzer. Ahora, Franklin Graves era el hombre con el plan, pero su plan dependía de Stanton. Recordemos que Stanton era el guía, el eje central de todo este viaje. Para Franklin Graves era Stanton quien tenía que llevarlos hacia la salvación, porque era el único, junto con Luis y Salvador, los 2 indios Miwok, era la única persona que estaba actualmente en el grupo que había cruzado el paso al sur por las montañas y que más o menos conocía el camino y lo había sobrevivido al menos una vez. Así que Franklin Graves habló con Stanton y le dijo: tienes que ser tú. Tú, Luis y Salvador, junto con un grupo de nosotros, tenemos que cruzar el paso por las montañas, tratar de llegar al primer rancho que tengamos cerca y avisarles que nos estamos muriendo aquí arriba. Stanton accedió al plan de Franklin Graves, afortunadamente, porque también se estaba muriendo allá arriba, pero exigió algunas cosas. Dijo: bueno, si yo soy el único y yo soy el líder y yo soy el correcto para hacer esto, exijo 2 cosas. Quiero que me donen una brújula para yo siempre saber hacia dónde voy, y quiero que me regalen suficiente tabaco de pipa para poder hacer mi viaje. Al parecer, tabaco de pipa era algo que sí había en el grupo, pero que sepamos, absolutamente nadie, y esto parece casi inconcebible en una época moderna, pero nadie pudo conseguir una brújula para Stanton. Eventualmente Stanton tuvo que acceder porque era el único plan que existía y era el único dejo de esperanza. Ahora, Stanton era un hombre listo, pero también era un hombre egoísta y abusivo, recordemos. Stanton le advirtió a Franklin Graves que si cruzaba el paso a las montañas hacia California, no iba a regresar él mismo por los supervivientes, iba a alertar a otras personas para que fueran por la expedición Donner, pero jamás iba a volver a aquel infierno de hielo. Ahora Franklin Graves tuvo que estar de acuerdo con esto y decidió que él también, a pesar de ser un hombre de 57 años de edad, iba a acompañar a la expedición, pero él dijo: si yo salgo de aquí, yo sí voy a volver por mi familia. En este intento de salvación también se sumarían otras personas. Algunos nombres de esta pequeña expedición son conocidos. Sabemos que entre los miembros de la expedición fue un hombre llamado William Foster, quien tendrá algún rol importante después, Lemuel Murphy, William Murphy, su hijo de solo 10 años de edad, quien insistió en ir con su padre porque él era un hombre de 10 años de edad y porque era un miembro ligero
Y este tipo de expediciones que viajaban por nieve suelta necesitaban miembros ligeros, necesitaban niños o mujeres de muy poco peso que fueran detrás de la vanguardia pisando la nieve para que la nieve se compactara, pero no se hundiera demasiado y los miembros más pesados pudieran pisar después. Así que el grupo aceptó la presencia del pequeño William Murphy. También en este grupo iba Patrick Dolan, uno de los hombres solteros que ayudaba a los Donner, y quien eligió ir porque había donado gran parte de su carne para que Margaret Reed alimentara a sus hijos y él ya no tenía comida. Dos personas en particular preocupaban a los otros en este grupo. Uno era Franklin Graves, que como ya dije, era un hombre de 57 años de edad, que muchos pensaban no sería capaz de sobrevivir al viaje. Y el otro, por supuesto, era William Murphy, el niño de 10 años de edad, quien a pesar de que era útil por su peso, era muy bajo de estatura. Y una persona baja de estatura, por lo general, no aguanta moverse a través de capas muy pesadas de nieve porque no alcanza a sacar las rodillas por encima de la nieve y se fatiga increíblemente rápido. Tanto Franklin Graves como Murphy finalmente fueron aceptados en esta nueva expedición que tenía la intención de salvar a todas sus familias. El 14 de diciembre de 1846, después de una semana sin parar, al fin dejó de nevar. Y la así llamada expedición de los zapatos de nieve inició su viaje hacia el paso por las montañas. Por otro lado, había tanta nieve suelta este 14 de diciembre porque apenas acababa de parar esta terrible nevada, que la expedición de los zapatos de nieve tendría que esperar al menos 2 días más hasta el 16 de diciembre para que la nieve hiciera un poco de corteza de hielo y pudieran pisarla, incluso los miembros más livianos, sin hundirse hasta la cadera. Recordemos que en ciertas áreas, o no sé si lo he dicho, pero en ciertas áreas la nieve llegaba a 3 metros de profundidad. Esto es, por supuesto, mucho más alta que un hombre, entonces podías literalmente hundirte y desaparecer en 3 metros de nieve. Y si nadie te ayudaba, te ibas a morir congelado allí. Para salir a este viaje, los miembros de la expedición de los zapatos de nieve decidieron vestir todas las prendas de lana y franela que les dieran sus familias. Quienes las tenían también se pusieron gruesas bufandas en torno al cuello y al rostro. Los miembros de la expedición llevaban tabaco, azúcar, 4 kilos de bife seco para poder sobrevivir. Si sus cálculos, o específicamente si los cálculos de Stanton, Luis y Salvador eran correctos, tenían que avanzar 45 kilómetros a pie en un lapso de 6 días, con más o menos entre 4 y 5 días de comida que tenían para hacer esto. La historia llamó a este grupo de viajeros la esperanza de Forlorn o la esperanza de los abandonados. Pero casi todos quienes hemos leído esta historia los recordamos como la expedición de los zapatos de nieve. Bajo el puente del troll. Finalmente, los miembros de la expedición de los zapatos de nieve tuvieron un problema con sus zapatos de nieve. Por alguna razón, no sé si se rompieron un par de pares, pero 2 de los miembros no pudieron usar los zapatos. Y estos miembros fueron Charles Burger ni William Murphy. Ahora, una de mis teorías, al menos es una teoría totalmente personal, pues, pero me parece lógica, es que probablemente no pudieron usar los zapatos porque eran demasiado grandes, porque tanto William Murphy, que era muy pequeño por su edad, como Charles Burger eran personas muy menudas. Charles Burger se describe también como un hombre muy bajo de estatura y muy menudo. Es muy posible que haya sido por esto que los zapatos de nieve no les quedaron o no los pudieron levantar, y Charles Burger y William Murphy se quedaron sin zapatos para nieve, cosa que era un problema casi desde el principio.
Otro problema surgió de inmediato con la expedición de los zapatos de nieve. El sol, que salía todas las mañanas muy agradablemente a espaldas de ellos, durante la tarde de camino al oeste los cegaba por completo y comenzó a amenazar con dejarlos ciegos de manera permanente. Esto es queratitis por radiación o ceguera de nieve, como ya les había pasado antes en el grupo. Pero esta vez la queratitis por radiación o la ceguera de nieve se volvió muy seria, mucho más seria que antes, porque ahora estaban mucho más lejos del nivel del mar. Al nivel del mar, los rayos UVB, que son los rayos que logran pasar en parte por la atmósfera, pues nuestra atmósfera nos hace un paro enorme de absorber la gran mayoría de estos rayos. Solo un pequeño porcentaje llega a la Tierra, y ese pequeño porcentaje es soportable. Nuestros ojos están acostumbrados a ese nivel de radiación. El problema es que cuando una persona está en las montañas, los rayos UVB llegan un 5% más fuertes. Y cuando se está en una montaña nevada, el efecto del rebote de los rayos afecta directamente a los ojos. La gente que sufre queratitis por radiación o ceguera de nieve comienza sintiendo dolor en los ojos, dolor de cabeza, eventualmente pérdida parcial de la visión, pérdida total de la visión y, si el caso es extremo, experimenta ceguera permanente. Si una persona está en una montaña y sale una hora y luego regresa a un lugar con menos exposición a rayos UV y luego vuelve a salir y así, puede mantener el daño de la córnea al límite. La córnea humana se regenera increíblemente rápido. Una córnea humana que ha sido cortada o afectada o quemada de alguna manera puede regenerarse en 2 días. Es por eso que cuando nos realizan operaciones en los ojos, 24 a 48 horas después, nuestras córneas están bien, nuevamente. Pero los miembros de la expedición de la Esperanza no se detenían. No tenían claramente lentes oscuros, no tenían estos lentes de grieta que usan los esquimales, que son personas que ya están acostumbradas a estas situaciones y que se tallan de hueso, precisamente para mantener el ojo protegido. Y estas personas iban avanzando 5 o 6 horas diarias con sus córneas siendo afectadas por estos rayos, esta radiación. Así que luego de 1 o 2 días de camino, cerca del pico de las montañas, los miembros de la expedición de los zapatos de nieve empezaron a quedarse ciegos. Como tenían 15 pares de zapatos, 15 personas salieron convirtiéndose en la esperanza de los abandonados. 9 hombres, 5 mujeres y William Murphy, que era un niño. A las pocas horas del segundo día de viaje, mojados hasta el vientre, hundidos en la nieve, con las piernas adoloridas, los 2 miembros más pequeños de la expedición, más pequeños de tamaño, específicamente Charles Burger, quien era un adulto pero era muy pequeño, y William Murphy, decidieron que no podían seguir más y juntos regresaron al lago Truckee. Así que de repente, apenas 1 o 2 días después, la expedición de los zapatos de nieve se quedó con 13 miembros. El 17 de diciembre de 1846, la expedición tuvo que cruzar una de las partes más complicadas del paso por las montañas, que era la cara este, o la cara este del pico más alto de donde estaban, hasta donde tengo entendido. Es un poco complicado entender al 100% una geografía clara cuando estás leyendo solo de este tipo de situaciones. Pero tengo entendido que la cara este del pico más elevado de la montaña era particularmente difícil de cruzar. Este pico se elevaba más, cerca de 75 metros más del punto donde ya estaban. En este pico, todo el piso era angosto, todo era escarpado, no había árboles, no había leña, no había nada más que nieve y 3 metros debajo, rocas afiladas. Eso es lo que entiendo que era este complicado paso. Así que
la expedición comenzó a recorrer cada vez menos distancia. Si tenían que recorrer 75 kilómetros en 6 días, a veces hacían solo un par de kilómetros en un día, porque se hundían en la nieve, porque alguien se hundía en la nieve y se cortaba con una piedra. A estas alturas, los 3 metros de nieve, de capa de nieve, se convirtieron en 3.5 metros de nieve, que los zapatos de nieve de repente no eran ni siquiera suficientes. O sea, es decir, una persona incluso con la superficie de los zapatos de nieve aún así se hundía en la nieve suave de este pico. El aire empezó a ser también un problema para estas personas. Mientras más elevado, mientras más lejos de la altura del mar, más delgado es el aire, es decir, menos oxígeno contiene, ¿sí? Eso es a lo que se refiere el término. Así que la mayoría de estas personas que tenían una excelente condición o habían tenido alguna vez una excelente condición y ahora estaban desnutridas y congeladas, se estaban también ahogando poco a poco. Dado que ya no tenían a los 2 miembros más menudos y más livianos de la expedición para ir aplastando la nieve, la esperanza movió a Amanda McCutcheon, quien era la mujer más liviana de todas, a la punta. Entonces ahora ya no iban los 3 guías y luego todos los demás. Ahora iba Amanda hasta el frente, esperando que nadie se hundiera y que ella no se hundiera, compactando con sus pasos de sus zapatos de nieve la nieve para todos los demás, y detrás de su camino en fila india iban todos los otros miembros del grupo. Bueno. La queratitis aguda del líder de la expedición comenzó a ser un serio problema. Stanton se empezó a quedar cada vez más ciego, al grado de que de repente algunos miembros de la expedición le hacían señas o movían los brazos enfrente de él, y en ocasiones los veía y en otros no. Por si esto fuera poco, de repente el sol empezó a atacarlos de otra manera. Sí, los estaba dejando ciegos, pero empezó a causarles hipertermia. Y este es el momento donde ustedes dicen, wow. Se estaban muriendo de hipotermia. ¿Cómo es que ahora tienen hipertermia? ¿Qué es lo opuesto? Bueno, el sol en las montañas estaba empezando a derretir un poco la nieve. Y a esta altura, con cielos muy despejados, subía ligeramente la temperatura. Recordemos que estas personas iban totalmente vestidas en capas de lana y franela, con bufandas y el rostro tapado. Bueno, los seres humanos somos particularmente susceptibles a los cambios de temperatura. Cuando sentimos frío, temblamos. Por un rato. Temblar es una respuesta natural de un músculo. Nuestros músculos comienzan a sentir la baja en la temperatura, se activa una alerta en nuestro cerebro sabe que nuestro núcleo no puede bajar de 36.5 grados, por lo tanto la primera línea de defensa es mantener el frío afuera del cuerpo, lo más cerca de la piel. Lo que hacen nuestros músculos es vibrar. El cerebro manda una orden y nuestros brazos y nuestras piernas vibran, y esta vibración, que consume energía, genera calor. Como toda vibración genera calor. Si nosotros tomamos nuestras manos y las frotamos, eso genera calor. Eso es exactamente lo que están haciendo nuestros músculos para mantenernos calientes. Pero como eso consume energía, cuando el cuerpo humano ha gastado demasiada energía, no tiene energía de sobra para temblar. Por lo tanto, nuestra piel busca otra solución. Nosotros, como primates, tenemos la capacidad de abultar nuestro vello corporal. El problema es que casi no tenemos vello corporal. Somos una versión evolucionada de otros primates, podríamos decir. Somos un primo ya muy lejano de los otros primates peludos, y ni tenemos enormes músculos ni tenemos mucho vello corporal. Por lo tanto, se nos enchina la piel, se nos eriza la piel
Eso sirve para inflarnos, para inflar nuestro vello corporal, como un ave cuando la vemos en el invierno que se esponja, ¡puf!, esponja todas sus plumas. Es el mismo efecto. Nosotros lo hacemos con nuestros vellos, pero casi no tenemos vello corporal como especie. Entonces, dependemos de nuestra labor evolutiva, de haber aprendido a usar ropa para mantener nuestra temperatura interna. Ahora, cuando sentimos calor, sudamos, que es el mecanismo opuesto a temblar. Nuestra piel busca enfriar nuestro núcleo y entonces empezamos a secretar un líquido que se mantiene encima de nuestra piel y al rozar el aire contra este líquido nos enfriamos. ¡Fabuloso! Todo esto sucede en nuestro cuerpo porque tenemos que estar en un rango de 36.5 grados centígrados. Oficialmente, la hipotermia inicia a los 35 grados. Esto es solo 1.5 grados de diferencia. 1.5 grados. Esos son 3 segundos en una estufa. Si nos fueran a cocinar, que espero que a nadie lo cocinen, comenzamos a variar nuestra temperatura por más de 1.5 grados muy fácilmente. Hacia abajo comenzamos a deteriorarnos en los 35 grados y por lo general morimos a los 30. ¿Sí? Esto es solo una diferencia de 6.5 grados de estar perfectamente bien a estar muertos. La hipertermia empieza a los 40 grados. Es un poco como cuando tenemos fiebre. ¿Sí? Si tenemos 37 y medio, 38, ok, 39 riesgo, 40, métanlo a una tina, ¿no? Entonces, los 40 grados son como nuestro límite hacia arriba. Tenemos apenas unos 3.5 grados de variante hacia arriba. ¿Qué le estaba pasando a la gente de la expedición de los zapatos de nieve? El sol que estaba comenzando a derretir la nieve en las montañas era tan fuerte que en menos de 5 o 6 minutos subía su temperatura corporal con los trajes que tenían puestos y su temperatura corporal brincaba casi a los 39 grados. Cosa que los hacía sentir terriblemente mal, les empezaba a doler otra vez la cabeza, sentían que se estaban ahogando debajo de toda esa lana y franela. Y algunos de ellos tenían el impulso de quitarse piezas de ropa de encima, lo que en menos de 5 minutos hacía que su temperatura bajara a 35 grados. Es una locura desesperante saber que si te dejas la ropa puesta, te va a matar el calor. Y si te la quitas 5 minutos después, te va a matar el frío. Y tu única alternativa es cada 5 minutos quitarte y ponerte una prenda de ropa para tratar de mantenerte en el rango de los 36-37 grados y no morir o comenzar a deshidratarte o comenzar a congelarte en un momento determinado. Entonces, esta gente estaba en una situación muy desesperada y ahora su principal enemigo era el sol, que habían anhelado por tantos días y que no habían visto entre medio de las ventiscas. Definitivamente la naturaleza es un poquito más hostil de lo que nos gustaría. Bueno, para la tarde del 17 de diciembre, la expedición de los zapatos de nieve llegó a donde Sutter y Eddie habían abandonado sus mulas en el primer intento. Ya había habido un poco de avance, pero también era lo más lejos que habían llegado y otra vez estaban empezando a rendirse. El 18 de diciembre nevó y Stanton, quien era el guía oficial de toda la expedición, ya casi no podía caminar derecho. Al principio algunos miembros de la expedición pensaron que era por sus zapatos o que sus pies estaban demasiado cansados, hasta que alguien notó que Stanton ya no era capaz de ver por dónde iba. Se había quedado ciego. Los miembros de la Esperanza alcanzaron el campamento que el mismo Stanton había dejado en las montañas durante su primer cruce de ida a encontrarse con el grupo. Y este pequeño campamento, que tenía algunas herramientas para leña y algunas piedras acomodadas y un poco de refugio, les sirvió para detenerse. Luis y Salvador, quienes eran los otros guías, también habían cruzado el paso, pero hay que recordar que no hablaban casi nada de inglés, no se llevaban bien con los blancos y si hubiera sido por ellos no hubieran estado en esa situación. Era solo porque Stanton de alguna manera los obligaba a estar ahí. De los 6 días de viaje que habían planeado, ya llevaban más de la mitad y les quedaban solo 2 días de comida.
Al quinto día de viaje, esto es el 20 de diciembre de 1846, la Esperanza de los Abandonados o la Expedición de los Zapatos de Nieve decidió salir particularmente temprano para poder llegar a su meta. Todos salieron, Luis y Salvador se pusieron a la cabeza, todos siguieron su ruta y de repente se dieron cuenta de que Stanton, el líder, el guía, la única persona que sabía hacia dónde diablos iban todos, no iba a la cabeza del grupo. Mary Ann Graves fue a buscar a Stanton y lo encontró sentado junto al refugio del campamento, fumando su pipa con el tabaco que había exigido. Mary Ann Graves le hizo un gesto para llamarlo. «Ven», le dijo con la mano. Y se dio cuenta de que Stanton no solo no había visto el gesto, no la había visto a ella y tampoco veía el fuego encendido enfrente de su rostro. Mary Ann Graves le dijo adiós a Stanton. Stanton se despidió de ella con un gesto de mano, pero ni siquiera en dirección a ella. Mary Ann Graves quiso hacer un gesto nuevamente hacia él, pero supo que no iba a verlo. Stanton avivó el fuego de su pipa y solo puedo decir que 5 meses más tarde, otro grupo de viajeros encontraría los huesos de Stanton, el guía de la expedición Donner, sentados de alguna manera en ese lugar. Así termina este 6º episodio de Bajo el Puente del Troll de esta temporada Las Estrellas Indiferentes. El episodio 7 se titula El hambre. Y pues sí, hoy hablamos mucho de hambre. En el siguiente episodio vamos a hablar de lo que estas personas que se estaban muriendo de hambre serían capaces de hacer por esa sensación tan primaria que es quedarse sin alimento. Nos escuchamos la próxima semana. Espero que sigan disfrutando esta peculiar temporada sobre hechos del oeste y sobre supervivencia, que me ha resultado fascinante. Agradezco como siempre sus contribuciones, que distribuyan este podcast, que lo hagan llegar a más gente, que más gente se entere que estamos aquí, que no estamos solos como lo estaba la expedición Donner, y que más gente venga a escuchar, a saber y por supuesto pues también a apoyar, porque este finalmente es uno de mis trabajos, pero si me lo preguntan, es también el que más disfruto de todos los trabajos que hago. Nos escuchamos la próxima semana, Bajo el Puente del Troll. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente del Troll.